La historia que mi bisabuela me relató ha quedado grabada en mi mente como una marca indeleble, y cada vez que la evoco, siento el peso del miedo que ella experimentó. Se la contó a mi madre cuando era joven, y mi madre, en su intento por protegerme, siempre me advirtió que no tomara a la ligera las antiguas leyendas que rondaban nuestro pueblo. Ahora entiendo por qué. Corría el año de 1946 y Santa María del Río, en San Luis Potosí, era un pueblo pequeño, aislado, donde los murmullos del viento y el crujir de las ramas parecían ocultar secretos antiguos. La gente respetaba las reglas no escritas, y el molino que se alzaba en la colina era un lugar que, a pesar de su aparente normalidad, tenía un aire inquietante. La leyenda hablaba de un ser oscuro que rondaba las rutas solitarias y que, bajo la apariencia de un hombre atractivo, se acercaba a las mujeres solas para llevarlas al infierno. Mi bisabuela, una joven de 16 años, vivía con su madre, quien hacía tortillas para vender, y su padre, un arriero que viajaba durante semanas, dejando a su hija y esposa solas en casa. Las largas jornadas sin la compañía de su padre fueron solitarias, pero mi bisabuela era una chica fuerte. Sin embargo, el miedo a lo desconocido comenzaba a despertar en su corazón cuando oía susurros sobre el hombre del molino. La gente del pueblo hablaba de él, aunque pocos se atrevían a detallar lo que realmente ocurría cuando alguien caía en sus redes. Una tarde, cuando la enfermedad de su madre empeoró, mi bisabuela decidió tomar la cubeta llena de tortillas y caminar sola al pueblo para venderlas. Su madre le pidió que no se adentrara mucho en la noche, pero el miedo a no poder pagar las medicinas la impulsó a actuar sin pensar. La noche, como siempre en esos días, comenzó a caer rápidamente y el aire se tornó espeso, como si la oscuridad estuviera esperando a envolverla. El viaje de regreso se alargó más de lo que esperaba, y las sombras entre los árboles parecían moverse por sí solas. A medida que avanzaba por la brecha, empezó a escuchar un chistido suave, como si alguien la llamara. No le dio importancia al principio, pensando que serían los animales del campo, pero el sonido persistió y pronto se transformó en algo mucho más perturbador. En la distancia, el sonido de un caballo galopando a gran velocidad rompió el silencio y mi bisabuela se detuvo, mirando a su alrededor para asegurarse de que no fuera un peligro. De pronto, un hermoso caballo pinto apareció frente a ella, montado por un hombre que, a pesar de la oscuridad, parecía tener una figura perfecta, casi irreconocible en su hermosura. El hombre la saludó con una voz grave, profunda, que parecía vibrar en el aire. «¿Te acompaño, joven?». Swing preguntó con un tono que, aunque gentil, tenía una intensidad extraña. Mi bisabuela, como cualquier joven que se sintiera sola en la vasta oscuridad, aceptó su oferta sin pensarlo 2 veces. El hombre parecía tan simpático, tan guapo, que le hizo sentirse cómoda, pero la extraña sensación de inquietud nunca la dejó completamente. Durante su conversación, el hombre comenzó a hacerle insinuaciones cada vez más atrevidas, y aunque mi bisabuela intentó desviar el tema, pronto se sintió incómoda. Lo rechazó con firmeza, diciéndole que no deseaba continuar en esa dirección. El hombre, de pronto, mostró una sonrisa arrogante y sus ojos se volvieron más oscuros, casi inhumanos. La atmósfera alrededor de mi bisabuela cambió de inmediato, como si el aire se volviera más denso, más pesado. El hombre la miró fijamente y dijo: «¿Por qué no? Si soy un hombre», con toda la extensión de la palabra. Su voz se volvió aún más profunda, casi como si viniera de las entrañas mismas de la tierra. Mi bisabuela, a pesar de su juventud, sintió el peligro en el aire y pidió que se apartara, pero el hombre no se movió. En cambio, se quedó parado, observándola fijamente con una mirada que helaba la sangre. El silencio que siguió fue palpable, hasta que finalmente
Él dio media vuelta y se alejó lentamente, montando su caballo. Pero el mal no se había ido. A medida que mi bisabuela continuó su camino, empezó a sentir algo extraño. Su cubeta de tortillas, que debería haber estado vacía, de repente pesaba como si estuviera llena de piedras. Los susurros se intensificaron a su alrededor y sentía como algo invisible le tocaba la espalda y le jalaba de la ropa. El terror comenzó a consumirla. Al cruzar el arroyo, sintió el olor a azufre, una pestilencia que la envolvía como una niebla asfixiante. Aceleró su paso, pero al llegar a la colina, vio algo que heló su sangre. Allí, en la penumbra, estaba el hombre nuevamente, esperándola, montado en su caballo. Pero su rostro ya no era el mismo. La piel se deshacía en pedazos, colgando como carne podrida, y sus ojos, antes tan seductores, eran ahora dos pozos vacíos de oscuridad. La boca del hombre se abrió, dejando escapar un gruñido rasposo y demoníaco. «Te acompaño», dijo con voz quebrada, cada palabra impregnada de maldad. Mi bisabuela, aterrada, intentó huir, pero sus piernas no respondían. El aire se tornó denso, como si algo invisible la sujetara. Cada paso que daba era más pesado, y las piedras parecían caer a sus pies por arte de magia, mientras el hombre se acercaba lentamente, con su rostro desfigurado y su risa demoníaca resonando en su mente. Finalmente, perdida de miedo, mi bisabuela cayó al suelo y perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba en el molino, entre las manos de una pareja de ancianos que la miraban con una expresión de pesar. Ellos ya conocían la historia, pues ese ser no era otro que el diablo, quien acechaba las rutas solitarias, engañando a las mujeres para llevarse sus almas al infierno. Décadas después, en 2019, cuando me encontré en el pueblo de mi bisabuela, todo parecía tranquilo. Nadaba con mis amigas en el arroyo, cuando un hombre apareció de repente, con una sonrisa encantadora y ojos que brillaban de una manera inhumana. Se acercó, ofreciendo su compañía, con una voz profunda que me heló la sangre. Fue entonces cuando recordé la historia que mi bisabuela me había contado. Sin pensarlo, alerté a mis amigas, y las tres corrimos sin mirar atrás. Cuando miré sobre mi hombro, el hombre había desaparecido, como si la tierra lo hubiera tragado entero. De vuelta en la casa, les conté todo. Aunque al principio no me creyeron, sus dudas desaparecieron cuando mi bisabuela, al escuchar mi relato, les confirmó lo que había sucedido. Aquella presencia, ese ser oscuro, seguía buscando víctimas, y desde ese día siento que la sombra del diablo nunca se aleja completamente de Santa María del Río. Siempre está esperando, al acecho, buscando la próxima alma que llevarse. Las primeras señales comenzaron de forma casi imperceptible, como un susurro en el viento, un detalle que pasaba desapercibido. Las pacas de heno se movían lentamente de su lugar. No demasiado, solo unos metros al principio, como si alguien las empujara suavemente, apenas una molestia. Supuse que era alguna broma de los chicos del pueblo o algún vecino aburrido que se divertía con las cosas de la granja. Después de todo, mi vida aquí, en medio del campo, siempre había sido tranquila y predecible, y la rutina me parecía casi aburrida a veces. Pero eso fue antes de que las cosas se pusieran raras, antes de que descubriese lo que realmente me acechaba. La primera mañana que vi las pacas movidas me hizo fruncir el ceño. Nadie podía haberlo hecho durante la noche. Todo estaba en silencio y no había señales de huellas en el suelo. Pensé que tal vez la brisa o algún animal curioso podría haberlas movido sin querer. Pero al día siguiente, cuando me desperté, la escena era aún más extraña. Las pacas se habían alejado aún más de su lugar. Fue entonces cuando me empecé a preocupar.
Intenté racionalizarlo, pero la inquietud se apoderaba de mí cada vez más. La tercera mañana me di cuenta de algo aún más inquietante. Las pacas estaban alineadas, como si alguien las hubiera colocado de manera deliberada. No era un juego de niños. No podía serlo. Nadie más que yo supiera se acercaba por aquí. Me cansé de la situación, así que decidí volver a colocar las pacas de heno cerca de la casa. Tardé más de 1 hora, mi frustración aumentando a medida que las colocaba una por una. Cuando terminé me sentía exhausto, pero al menos había resuelto lo que parecía una simple tontería. Esa misma noche, sin embargo, las cosas tomaron un giro aún más oscuro. El olor a sangre me despertó. Al principio pensé que era una pesadilla, hasta que el hedor penetró en mi nariz, ahogando todo a su paso. Salí disparado de la cama y corrí hacia el establo. El horror que encontré allí me paralizó por un instante. Mis caballos, todos ellos, habían sido decapitados. Los cuerpos estaban perfectamente alineados, pero las cabezas no estaban por ninguna parte. Solo había charcos de sangre, un espectáculo macabro que me hizo tambalear de horror. No entendía qué clase de monstruosidad podía hacer algo así. No había huellas, ni señales que indicaran la presencia de otro ser humano. Solo esa quietud perturbadora y la sangre que no dejaba de emanar. Pasé el resto del día limpiando el desastre. Estaba completamente agotado, mi mente dando vueltas a lo sucedido, buscando explicaciones que nunca llegaron. Fue solo después de enterrar a los animales y limpiar la cuadra que, al caminar por el campo, me di cuenta de que las pacas de heno se habían movido nuevamente. Esta vez estaban dispersas, exactamente igual que el día anterior. Ya no me importaba. Lo dejé todo ahí. No estaba dispuesto a seguir jugando a ese juego. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el porche, con la escopeta en mano, esperando a descubrir qué estaba pasando. El café caliente que había traído conmigo se fue enfriando mientras los minutos pasaban lentamente. Miraba hacia el campo, esperando ver algo, cualquier cosa que me indicara quién o qué estaba haciendo esto. Pero solo encontré oscuridad. El sonido de algo rompiendo ramas en el bosque cercano me hizo saltar de un brinco. La adrenalina se disparó por mi cuerpo. Finalmente, alguien o algo se estaba acercando. Me levanté de golpe, con la escopeta apuntando hacia la oscuridad. Estaba seguro de que esta vez lo atraparía. Pero lo que vi, cuando esa criatura emergió de entre los árboles, me heló la sangre. Era como nada que hubiera visto antes. No era un hombre, ni un animal. Era una figura alta, encorvada, con brazos y piernas demasiado delgados para ser humanos, cubiertos con una piel que parecía casi traslúcida. Tenía la complexión de un animal hambriento, pero su tamaño era imponente. Su abdomen se hundía en el centro de su cuerpo, dando la sensación de que algo estaba deformado dentro de ella. Me quedé paralizado por un momento, incapaz de moverme, mientras la criatura levantaba una paca con cada brazo, tan fácilmente como si fuera una pluma. Se movía con una precisión escalofriante, como si estuviera colocando las pacas en algún patrón secreto. Cada pocos minutos levantaba la mirada, observando las pacas, como si asegurándose de que estuvieran en el lugar correcto. Después, sin prisa, se volvió y miró hacia la casa. No estaba seguro de si me vio o no, pero sentí su mirada como un peso sobre mi pecho. No podía moverme. La criatura se dio la vuelta y desapareció en el bosque sin hacer ruido. A los pocos minutos, salí del porche, temblando de miedo, y observé cómo las pacas estaban nuevamente dispersas por todo el campo. Pero algo había cambiado. Ahora, las pacas formaban una línea, un círculo perfecto. Lo comprendí al instante. La criatura estaba marcando límites. Me había mostrado el camino, el lugar en el que debía quedarme. Pasaron días en los que traté de racionalizar lo sucedido,
pero no pude. No quería saber qué quería esa cosa, ni por qué estaba acechando mi granja, y la idea de que todo lo que había ocurrido tenía un propósito me aterraba más aún. Una mañana, escuché el sonido de un coche acercándose. Vi un auto por el camino y me sentí aliviado. Finalmente pensaba que podría escapar. Si llegaba a tiempo, podría salir de allí antes de que esa criatura me encontrara. Corrí hacia el auto, pero antes de llegar, el sonido del bosque se transformó. Un agudo crujido, como si los árboles fueran aplastados por una fuerza monstruosa, retumbó en el aire. Miré horrorizado mientras la criatura emergía de entre los árboles, galopando hacia el coche a una velocidad imposible. No pude hacer nada. En segundos, la criatura destrozó el coche con una facilidad aterradora, rompiendo el metal como si fuera papel. El conductor gritó de dolor mientras la criatura lo destrozaba, separando su cuerpo del resto. La escena fue tan macabra que casi no pude soportarlo. La criatura me miró entonces y entendí. La amenaza era clara. Nadie debía cruzar los límites de las pacas. Todo este tiempo estuve atrapado. La criatura era el guardián y yo su prisionero. Ya no podía irme ni escapar. Estaba marcado por la criatura y por sus límites, y no importaba lo que hiciera. Mi vida no valía nada en ese campo, en ese círculo que ella había trazado. Desde ese día, he vivido con la incertidumbre de lo que haría a continuación. Cada vez que pienso en huir, la imagen de la criatura se me aparece en la mente, y sé que no podría escapar. La tierra me ha marcado, y la criatura me observa con esos ojos brillantes, esperando el momento en que finalmente decida cruzar los límites. La historia que contaré a continuación data de los años 1940 y fue transmitida por mi abuelo, un hombre que vivía con un profundo respeto hacia lo inexplicable. Todo comenzó cuando, siendo joven, trabajaba para un terrateniente en el campo. Este patrón, un hombre mayor sin descendencia, había decidido dejar sus tierras a quienes consideraba su familia. Sus trabajadores, antes de morir, los reunió y les comunicó su decisión. «Me queda poco tiempo de vida», dijo con voz grave y cansada. «Ustedes han sido como mis hijos, y quiero que mis tierras se queden en manos de quienes las han trabajado con tanto empeño. Las dividiré en partes iguales para cada uno». Pocos días después de estas palabras, el patrón falleció y los terrenos fueron repartidos. Mi abuelo recibió una porción bastante alejada del resto, una extensión de tierra que incluía un par de antiguos salones abandonados. Al llegar al terreno por primera vez, observó que las edificaciones eran grandes pero estaban en ruinas, y todo el lugar desprendía una atmósfera extraña. Había algo en el aire, un olor denso y fétido que le resultó inquietante. A pesar de esto, mi abuelo no sintió miedo. En cambio, vio el potencial para remodelar los salones y convertirlos en una casa. Aquella noche, decidido a inspeccionar el terreno con más calma, mi abuelo llevó unas mantas y se quedó a dormir en uno de los salones. El lugar estaba en completo silencio, salvo por el ocasional ulular del viento que se colaba entre las ventanas rotas. Sin embargo, a eso de la 1 o 2 de la madrugada, el silencio fue roto por un sonido inquietante. Risas de niños. Mi abuelo despertó de golpe, sobresaltado, y miró a su alrededor. «¿Quién está ahí?», preguntó, tratando de mantener la calma. No obtuvo respuesta. Las risas continuaron, resonando por el lugar como si los niños estuvieran jugando dentro del salón. Pero había algo extraño en ellas. No eran risas felices, sino carcajadas huecas, distorsionadas, como si provinieran de un lugar profundo y oscuro. Armándose de valor, se levantó con una lámpara en mano y revisó cada rincón. Pero no encontró a nadie. La sensación de que algo no estaba bien
era cada vez más intensa. Finalmente, el cansancio lo vencía y, a pesar del miedo, terminó durmiéndose cerca de la puerta del salón. Cuando despertó al amanecer, fue su esposa quien lo sacó de su sueño inquieto. «¿Por qué estás durmiendo aquí afuera?», le preguntó, confundida. Mi abuelo, desorientado, se incorporó y le contó todo lo ocurrido. Su esposa, incrédula, le aseguró que todo debía de haber sido un sueño provocado por el cansancio. Pero mi abuelo no estaba convencido. Más tarde ese mismo día, fue al pueblo y comenzó a preguntar a los vecinos si sabían algo sobre los salones abandonados en su terreno. Fue entonces cuando un anciano del lugar le relató la oscura historia que envolvía el lugar. Hacía muchos años, el salón había sido utilizado como refugio por un grupo de bandidos que huían de la justicia. Al verse acorralados por las autoridades, los bandidos tomaron como rehenes a varios niños que habían estado jugando cerca del lugar. El enfrentamiento terminó en tragedia cuando los bandidos, en un acto desesperado, dispararon contra los niños antes de quitarse la vida. Dicen que la sangre de las víctimas empapó el suelo, y desde entonces el lugar quedó maldito. Desde entonces, se decía que las risas de los niños se escuchaban en el lugar, especialmente en las noches más oscuras. Pero no solo eran risas. Algunos afirmaban haber visto sombras pequeñas que corrían entre las paredes derruidas, mientras que otros escuchaban susurros que parecían pronunciar nombres o pedir ayuda. A pesar de los intentos de purificar el sitio con rezos y rituales, pocos se atrevían a acercarse al terreno. Con este conocimiento, mi abuelo tomó una decisión drástica. Si quería habitar el terreno y vivir en paz, tenía que deshacerse de los salones. Contrató a varios trabajadores del pueblo y juntos comenzaron la demolición. Mientras derribaban las paredes, algunos de los hombres afirmaron escuchar susurros y risas, pero mi abuelo los instó a ignorarlos y continuar con el trabajo. Sin embargo, hubo un momento en que uno de los trabajadores, pálido y temblando, aseguró haber visto a un niño asomarse por una ventana rota antes de desaparecer. Finalmente, los salones fueron reducidos a escombros y en su lugar construyeron una casa sencilla y una granja. Pero el ambiente no cambió de inmediato. Durante los primeros meses, mi abuelo y su esposa siguieron escuchando ruidos extraños por las noches. Pasos pequeños que se detenían frente a su puerta, lamentos ahogados y el crujir de madera que parecía venir de los cimientos. Fue necesario realizar una ceremonia de limpieza dirigida por un curandero, quien aseguró que los niños estaban atrapados entre este mundo y el siguiente, incapaces de encontrar descanso. Tras la ceremonia, las manifestaciones cesaron y el terreno comenzó a prosperar. Mi abuelo siempre creyó que los niños finalmente encontraron descanso y cada noche rezaba por sus almas, agradecido de que los eventos sobrenaturales no se hubieran repetido. Sin embargo, años después, cuando contaba esta historia, decía que a veces, en las noches más tranquilas, el viento le traía ecos lejanos de risas infantiles, como un recordatorio de que ciertas tragedias nunca desaparecen del todo. Con el paso de los años, la historia de los salones se convirtió en una advertencia para los habitantes del pueblo. Aunque el terreno de mi abuelo floreció, nadie olvidó las tragedias que habían ocurrido allí. Y así, la memoria de las risas de los niños que una vez perturbaron el silencio de la noche quedó grabada en las leyendas locales. ¿Qué te pareció esta historia de terror? Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar un comentario, me gusta o compartir el video. De esta manera, nos ayudan a seguir creciendo.